¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que realmente significa envejecer con gracia y propósito? ¿Qué sucede cuando te encuentras lidiando con la soledad, la pérdida y el inevitable paso del tiempo? Este video no solo trata sobre envejecer. Trata sobre la poderosa experiencia de abrazar los últimos años de la vida y vivirlos al máximo. Conocerás a Jack Thompson, un hombre de 62 años que ha enfrentado tanto las alegrías como las penas que conlleva el envejecimiento, desde la pérdida de su amada esposa hasta la creciente sensación de aislamiento mientras sus hijos construyen sus propias vidas. La historia de Jack es profundamente personal, pero resuena en la de muchos de nosotros que enfrentamos desafíos y triunfos similares al envejecer. ¿Por qué deberías quedarte y ver este video hasta el final? Porque la experiencia de Jack no es solo suya, sino que refleja las experiencias universales que muchos de nosotros inevitablemente enfrentaremos al envejecer. A través de su experiencia, aprenderás a afrontar la pérdida, a encontrar nuevas conexiones y a construir una vida plena. Incluso en soledad, descubrirás la invaluable sabiduría que obtuvo de su relación con Laura, una mujer que entró en su vida de maneras inesperadas y lo ayudó a afrontar las complejidades del envejecimiento con fortaleza y resiliencia. Además, la historia de Jack arroja luz sobre las decisiones difíciles que las personas mayores suelen tener que tomar, como la difícil decisión de mudarse a una residencia de ancianos, y cómo abordarlas con paz, confianza y un corazón abierto. Al final de este video, comprenderás mejor cómo valorar las relaciones que más importan. Abraza la independencia y toma el control total de tu vida a medida que envejeces. Ya sea que tengas 60, 70 o más, la historia de Jack te inspirará a aprovechar al máximo tus últimos años. Sin importar los obstáculos que la vida pueda presentar, no pierdas la oportunidad de obtener valiosas perspectivas de alguien que lo ha superado todo y ha salido aún más fortalecido. Si aún no lo has hecho, te recomiendo suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo significa mucho para mí y si disfrutaste este video, puedes ayudarme a seguir difundiendo estas importantes lecciones dándole a me gusta y compartiéndolo con otros. Si te identificas con el tema de este video, deja un 1 en los comentarios. Si no, no dudes en comentar 0 para contarme cómo puedo mejorar y crear mejores videos para ti. Ahora, profundicemos en la historia. Siempre imaginé jubilarme en un momento en el que finalmente pudiera relajarme y disfrutar del fruto de mi trabajo. Lo había planeado, sabiendo meticulosamente que el futuro llegaría. Pero como suele pasar en la vida, me sorprendió. Tuve que jubilarme antes de lo previsto. Afortunadamente, siempre había sido consciente de mis gastos, controlando mis finanzas y ahorrando para imprevistos. Así que, financieramente, me las arreglaba bien. Pero había algo que no había planeado para el pesado silencio que ahora llenaba mi vida. Hubo una época en la que mi familia era mi mundo. Mi hijo Adam y mi hija Emily ya tenían sus propias familias. Sus vidas eran estables y prosperaban a su manera. Estaba orgullosa de ellos, por supuesto, pero una parte de mí añoraba los días en que la casa se llenaba de risas y el ruido de pies pequeños. Sin embargo, con el tiempo, la casa se volvió más silenciosa. La energía que una vez la llenaba se disipó lentamente. Hace unos años, Sarah, mi amada esposa, falleció tras una larga enfermedad. Esa pérdida dejó un vacío en mi corazón que nunca pareció sanar. Con el paso del tiempo, mis hijos, que una vez fueron tan cercanos, se absorbieron más en sus propias vidas ajetreadas. Me visitaban cada vez menos, y con cada día que pasaba, me encontraba sola con más frecuencia. Una tarde, me senté en el sofá, rodeada por la quietud de mi casa vacía. El silencio pareció engullirme por completo. No podía oír nada más que el latido de mi propio corazón y el zumbido distante del mundo exterior. Las habitaciones, antes llenas de vida y calidez, ahora parecían reflejar la soledad que sentía. Lo sentí en lo más profundo de mi ser, una punzada de amargura que no pude ignorar. Mientras intentaba apartar esos sentimientos, sonó el teléfono. Era Adam. Su voz llegó, urgente y apresurada. «Papá, ¿te quedas en casa esta noche? Tengo trabajo urgente y quizá no pueda ir», dijo con un tono cargado de preocupación. Sentí una punzada de decepción en el pecho,
pero intenté reprimirla. Lo entendí. Adán tenía su propia familia, un trabajo ajetreado y una vida que llevar. Tenía responsabilidades. No quería agobiarlo con mi soledad, así que respondí con una calma forzada. Está bien, Adam. No te preocupes por mí. Solo ocúpate de tus cosas. Estoy bien aquí. Colgué, sintiendo un vacío en mi interior. Fue como si el mundo se hubiera desvanecido, dejándome atrás. Había trabajado tan duro todos esos años, me había dedicado en cuerpo y alma a mantener a mi familia, solo para descubrir que ahora, jubilado, con Sarah desaparecida y los niños viviendo sus propias vidas, me encontraba solo, frente a la tranquilidad. El vacío parecía profundizarse con cada día que pasaba. Al día siguiente, mi vecino John vino a visitarme. John y yo teníamos más o menos la misma edad y siempre habíamos disfrutado de nuestras conversaciones, pero esta vez había una pesadez tácita en el aire. Se sentó a mi lado y, tras unos momentos de silencio, suspiró profundamente. «¿Así que ahora solo estás tú aquí, preguntó, mirando alrededor, con la mirada escudriñando el vacío que reflejaba mis sentimientos. Asentí sin decir mucho. Sus palabras flotaban en el aire como un peso. Yo también, continuó, con la voz teñida de una tristeza que me llegó al alma. Mi esposa está ocupada y los niños están a sus anchas. Podía sentir la tristeza en sus palabras y reflejaba el doloroso vacío que estaba experimentando. Las palabras de John sobre la soledad en esta etapa de la vida me parecieron una verdad fría y dura de la que no podía escapar. Hay que pensarlo. ¿Y si un día te quedas sola?, preguntó, su pregunta atravesando el silencio como un cuchillo. Sentí que se me encogía el corazón. La idea de estar completamente sola en esa casa tan grande, sin nadie con quien hablar, sin nadie que me cuidara, me llenaba de pavor. Su pregunta, asintiendo con la cabeza, se repetía una y otra vez en mi mente. ¿Y si me quedo sola? ¿Qué haré? Intenté quitármelo de encima, pero estaba ahí, atormentándome. Unos días después, Emily vino con su hijo, Noah. Trajo algunos de sus platos favoritos de la infancia, quizás con la esperanza de que eso la llevara a una visita más larga. Pero en cuanto Emily entró por la puerta, se apresuró a explicar: «Papá, solo paso para que Noah te vea un rato, pero luego tengo que ir a buscar a Tom». Su tono apresurado, sus ojos moviéndose de un lado a otro y la mirada preocupada en el rostro de Noah me rompieron el corazón. Intenté sonreír para ocultar el dolor en mi pecho, pero fue imposible. «Adelante. Ocúpate de lo que tengas que hacer». «Estoy bien aquí», dije, aunque las palabras se sintieron vacías en cuanto salieron de mis labios. Emily apenas tuvo tiempo de sentarse antes de levantarse de nuevo y salir corriendo por la puerta con Noah a cuestas. Me quedé en la puerta, viéndolos irse, el sonido de sus pasos se desvanecía lentamente. La casa se sentía aún más vacía ahora, el silencio más opresivo. No podía contener las lágrimas que brotaban de mis ojos, ni la sensación de abandono que se instalaba pesadamente en mi corazón. Esa noche, mientras yacía en la cama, la pregunta de antes resonó en mi mente con dolorosa claridad. ¿Qué debo hacer si me quedo sola? No podía seguir así. Sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir vagando por esta existencia silenciosa y solitaria. Unos días después, me encontré con John en el parque para dar un paseo. Nos sentamos en un banco, viendo a la gente pasar, sus vidas desvaneciéndose a nuestro alrededor. Me volví hacia John, con el corazón apesadumbrado por todo lo que me había estado agobiando. «Tenías razón en todo», dije con la voz cargada de emoción. «He estado pensando mucho en lo que dijiste. A nuestra edad, si nos dejan solos, ¿cómo nos las arreglamos?». John asintió, comprensivo, con una mirada tierna y empática. «Yo también lo he pensado», respondió. «Hay algunas cosas para las que debemos prepararnos con antelación. No podemos esperar hasta el último momento para preocuparnos», dijo John con firmeza, con una voz firme, casi tranquilizadora. «Lo más importante es asegurarnos de tener estabilidad financiera. Necesitamos lo suficiente para cubrir la comida y lo esencial para no pasar apuros». Asentí. La verdad era innegable.
Sin seguridad financiera, envejecer podría convertirse en una batalla brutal. Siempre me había enorgullecido de ser cuidadoso con mi dinero, pero ahora sabía que debía pensar en el futuro. Gastos médicos, emergencias y las incógnitas que siempre parecen surgir en los momentos más inoportunos, continuó John. Sin pareja ni hijos cerca, depende de nosotros cuidarnos. Esas palabras sonaban ciertas. Era una dura verdad, pero era la realidad que ambos enfrentábamos. Sentí una oleada de determinación crecer en mi interior. Tal vez el futuro no tenía por qué ser tan sombrío. Tal vez aún había tiempo para prepararme, para tomar el control, para elaborar un plan que me permitiera vivir mis últimos años con dignidad y propósito. Pero estaba claro que tenía que actuar ahora, antes de que el silencio se volviera insoportable. Si todavía estás viendo este video y encuentras útiles estas lecciones, por favor, comenta abajo para hacerme saber que sigues aquí conmigo. Viviendo solo. Te das cuenta de que, a pesar de todo el amor y el cuidado de tus hijos, no siempre pueden estar ahí cuando más los necesitas. Es una dura verdad, una que te golpea como una ráfaga de viento frío en un día cálido. Tenemos que ser más independientes, dijo, y esas palabras resonaron profundamente en mí. Tenemos que cuidarnos, mantenernos activos y nunca aislarnos. Era como si me hablara directamente. Durante tanto tiempo, había dedicado mi vida a mis hijos, cuidándolos, anteponiendo sus necesidades a las mías. Pero al hacerlo, descuidé mi propia calidad de vida. Los años habían pasado, y solo tenía para mostrar era una vida pasada frente al televisor, sentado en una habitación que parecía más una prisión que un hogar. Vivía, pero no vivía de verdad. Y el aislamiento me estaba pasando factura poco a poco. Darme cuenta fue como una bofetada. No podía seguir viviendo así. Mi salud, mi felicidad, todo dependía de mi cambio. Era tan fácil hundirse en la comodidad de la rutina y dejar que el tiempo pasara desapercibido. Pero en el fondo sabía que este camino solo me llevaría a una cosa. Un lento deterioro hacia la mala salud y la soledad. No podía permitirlo. Así que decidí cambiar mis hábitos, por muy abrumador que pareciera al principio, cada mañana empezaba a caminar hacia el parque. Solo un paseo corto, pero algo era algo. Era un paso hacia recuperar el control de mi vida. Y luego, por las noches, encontraba consuelo en el centro comunitario, jugando al ajedrez y charlando con otras personas mayores. Al principio fue incómodo, y sentía el peso de la soledad intentando encerrarme en mi caparazón. Pero poco a poco, forjé nuevas amistades y sentí que mi vida se volvía más rica y plena. Aún así, a pesar de todas las nuevas actividades, había un vacío persistente que se negaba a desaparecer. Cada noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, la misma pregunta me atormentaba. ¿Quién estará ahí para mí cuando esté enfermo? ¿Cuándo necesite a alguien con quien hablar o que me ayude en los momentos difíciles? El silencio en la habitación parecía amplificar esos miedos. Y cuanto más pensaba en ello, más inquieto me sentía. Siempre me había conformado con vivir solo, pero ahora no podía quitarme de la cabeza la idea de que tal vez necesitaba a alguien a mi lado. No para que me cuidara, sino simplemente para compartir los momentos de tranquilidad y las cargas de la vejez. Pero entonces, una oleada de culpa me invadía. Mi esposa, Sarah, había fallecido hacía poco. Sentía que cualquier paso hacia la recuperación de su compañía sería una traición a su memoria. ¿Cómo podría desprenderme de su presencia, de su amor? Sin embargo, por mucho que intentara ignorarlo, la soledad en mi interior se hacía más fuerte cada día. Un día, tras muchas dudas, me armé de valor para hablar con mi viejo amigo John. Me escuchó con una mirada cómplice, y su silencio lo decía todo. Lo entiendo, dijo en voz baja, con una voz llena de compasión. Tras el fallecimiento de mi esposa, sentí lo mismo. No necesitamos a alguien en quien confiar, sino a alguien con quien hablar, alguien con quien compartir los altibajos de la vida. Alguien que nos apoye cuando más lo necesitamos. Sus palabras me brindaron un consuelo que no me había dado cuenta de que echaba en falta. Tenía razón. No buscaba a alguien que reemplazara a Sarah, sino simplemente que aliviara el dolor de soledad que había ido creciendo en mi interior.
Poco a poco, comencé a abrir mi corazón a la idea de encontrar una compañía. Y así fue como conocí a Margaret. Era una mujer mayor que también vivía sola, y su personalidad vibrante y optimista fue una bocanada de aire fresco. Rápidamente conectamos gracias a nuestras experiencias compartidas de vivir tan lejos de nuestros hijos y la profunda soledad que ello conllevaba. Margaret tenía un espíritu aventurero, un entusiasmo por la vida que yo no había sentido en años. Siempre estaba explorando, visitando nuevos lugares y haciendo cosas que me recordaban cuánto me había estado perdiendo. Su presencia devolvió la alegría a mi vida, y nuestras conversaciones, llenas de risas y comprensión, se convirtieron en algo que esperaba con ilusión cada día. Con el tiempo, nuestra relación se profundizó. Empezamos a hacer más cosas juntas. Comprar, cocinar, pasear por el parque y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Nunca le pusimos nombre a nuestra conexión, pero no necesitaba etiquetas. El vínculo que compartíamos era suficiente. Margaret se convirtió en mi compañera en todos los sentidos de la palabra. Y nuestro hogar, que antes se sentía tan vacío, ahora se llenaba de calidez, conversación y el suave ritmo de dos vidas entrelazadas. Una noche, cuando enfermé con fiebre, recordé lo mucho que puede significar tener a alguien a tu lado. Margaret estuvo a mi lado al instante, su preocupación por mí se reflejaba en cada gesto. Corrió a traerme la medicina y a refrescarme con un paño húmedo, con manos suaves pero firmes al cuidarme. Llamó a Adam, instándolo a que me llevara al hospital. Cuando Adam llegó y vio a Margaret cuidándome con tanta diligencia, se sorprendió. Su preocupación por mí era evidente, pero lo tranquilicé con una leve sonrisa. No quería preocuparte. Tienes tu propia vida, y Margaret me cuida de maravilla. Adam parecía desgarrado, pero su gratitud era evidente. Insistió en llevarme al médico, y aunque solo era fiebre, el simple hecho de que me cuidaran marcó la diferencia. Esa noche, mientras yacía en la cama, vi a Margaret encargarse de todo. La casa ya no era solo un lugar donde existía. Se había convertido en un hogar lleno de amor, ternura y compañía. El vacío que una vez definió mi vida había sido reemplazado por algo mucho más significativo. Comprendí que la compañía que compartíamos no se trataba de recuperar lo que había perdido, sino de encontrar un nuevo tipo de amor. Uno tranquilo, firme y reconfortante. No era el amor apasionado de la juventud, pero era un amor que me brindaba paz, seguridad y calidez. En el ocaso de la vida, Margaret ya no era solo una compañera. Era la luz que había atravesado mi oscuridad, recordándome que incluso en la vejez, no tenemos por qué estar solos. Con el paso del tiempo, las complejidades de la vida comenzaron a desplegarse de maneras inesperadas. Un día, mientras seguía tranquilamente mi rutina diaria, Margaret recibió una llamada que lo cambiaría todo. Su hijo, su amado hijo, se casaba y quería que ella volviera a vivir con él y su nueva familia. Cuando Margaret me dio la noticia, una oleada de amargura inundó mi corazón, pero luché por controlar mis emociones. Sonreí débilmente, intentando ocultar la tristeza que me consumía lentamente. Tu hijo se casa. Es una noticia maravillosa, dije, intentando sonar comprensiva. Es un buen momento para que estés con tus hijos. Pero mientras Margaret me miraba, con los ojos llenos de incertidumbre, pude ver la batalla interna que se libraba en su interior. Su voz, apenas un susurro, delataba sus emociones. Pero me he acostumbrado a estar aquí contigo, dijo, con el peso de sus palabras flotando en el aire como una súplica tácita. En ese momento supe que se le rompía el corazón, dividida entre la fuerza de la familia y el vínculo que habíamos compartido. La tranquila intimidad de nuestra vida juntos se había convertido en un consuelo para ambos, y la idea de ser desarraigados me despertaba un profundo dolor. Respiré hondo e intenté calmar mis pensamientos, sabiendo que debía ser yo quien le facilitara las cosas. Necesitas estar con tu hijo como madre. Ahí es donde perteneces. Estaré bien aquí sola. No te preocupes por mí, dije, aunque me temblaba un poco la voz al hablar. Por dentro, aunque el peso de esas palabras se sentía como una piedra clavada en mi pecho, deseaba que se quedara.
Quería aferrarme a la calidez y la comodidad de nuestro tiempo compartido. Pero en el fondo sabía que eso era lo que necesitaba. Tras días de tranquila contemplación, Margaret decidió volver con su hijo. La llevé a la parada del autobús, con el corazón lleno de amor, tristeza y resignación. Al verla subir al autobús, sentí como si un pedazo de mi corazón se quedara atrás. Mientras el autobús se alejaba, me quedé allí, paralizada, sintiendo como si el mundo se hubiera quedado en silencio de repente, dejándome en un vacío profundo, volviendo a una casa vacía. El silencio era ensordecedor. Era una soledad que no había previsto, un sentimiento más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. Me encontré lidiando con la realidad que muchas personas mayores deben afrontar. La soledad. La idea de estar sola en mis últimos años empezó a apoderarse de mi mente, y las lágrimas se me llenaron los ojos mientras murmuraba para mí misma, intentando comprender el vacío que me había invadido. La partida de Margaret había dejado un vacío que nada parecía llenar. Cada mañana continuaba con mi rutina, hacía ejercicio, me reunía con viejos amigos, pero la ausencia de su compañía era palpable. Mis hijos, Adam y Emily, seguían queriendo verme, pero sus vidas estaban llenas y no quería cargarlos con el peso de mi soledad. Tenían sus propias familias y responsabilidades, y aunque se esforzaban, podía sentir la distancia entre nosotros. Cada vez que llamaban, los tranquilizaba diciéndoles que estaba bien. Pero en el fondo, sentía la dolorosa verdad. La soledad crecía, se hundía más en mi alma. Una tarde en el centro comunitario, rodeada de rostros conocidos pero sintiéndome más aislada que nunca, escuché una conversación que cambiaría el curso de mi futuro. Un grupo de personas estaba discutiendo la posibilidad de mudarse a una residencia de ancianos. Me impactó como un rayo. Quizás esta era la respuesta. Quizás este era el lugar donde podría encontrar paz y algo de conexión. Al día siguiente, llamé a Adam, esperando que lo entendiera. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que hablara, con la voz llena de preocupación. «Papá, ¿estás seguro de que quieres mudarte a una residencia de ancianos? ¿No se siente frío en ese lugar?» Sus palabras me hicieron reflexionar, pero sabía lo que tenía que decir. «Adán, no se trata de la frialdad. Se trata de encontrar un lugar donde pueda estar realmente en paz a largo plazo. Tú y Emily tienen sus propias vidas ocupadas. No quiero ser una carga para ustedes. Al menos en una residencia de ancianos, hay gente alrededor. No estaré tan solo». Adam dudó, y pude notar la preocupación en su voz cuando prometió hablarlo con Emily. Unos días después, vinieron a casa, sentados en el sofá, con el rostro demacrado por la preocupación. Emily habló primero, con la voz cargada de emoción. «Papá, entendemos que es difícil para ti estar solo, pero ¿estás seguro de que una residencia de ancianos es el lugar adecuado? ¿Y si te sientes aún más aislado allí?» Su preocupación me conmovió, pero sabía que debía mantenerme firme. «No tienes que preocuparte por mí. Lo he pensado bien. Necesito un lugar donde pueda disfrutar de mis últimos años en paz. Una residencia de ancianos no es la peor opción. No es perfecta, pero es mejor que estar sola aquí. Ambos tienen sus propias vidas que vivir, y no quiero interferir en ellas». Su silencio fue elocuente, pero tras una larga pausa, accedieron. «Papá, si esto es lo que quieres, respetaremos tu decisión. Pero te visitaremos a menudo», prometió Adam, y sentí una oleada de alivio. No estaba completamente sola en esta decisión. Unos meses después, me mudé a una residencia de ancianos en las afueras. Era un lugar precioso con jardines de flores, salas de actividades y muchas otras personas mayores de mi edad. En mi primer día, di un paseo por el jardín y conocí al señor Robinson, un residente de larga estancia. Me recibió con una cálida sonrisa y se ofreció a enseñarme los alrededores. Me presentó a algunas caras nuevas, lo que facilitó un poco la transición. Esa noche, tumbada en mi nueva cama, contemplando el cielo nocturno por la ventana, sentí una extraña calma. No era mi hogar ni la vida que había imaginado, pero era un nuevo comienzo.
Había hecho algunos amigos nuevos y la perspectiva de compañía, por pequeña que fuera, aliviaba el peso de mi soledad. Pasaron 6 meses y encontré mi rutina. Comía con regularidad, hacía ejercicio y pasaba tiempo socializando con mis nuevos amigos. Amigos, ya no me enfrentaba a la soledad aplastante que antes temía. Había encontrado un nuevo ritmo, un nuevo propósito. Aunque no era la vida que había imaginado, era una con la que podía vivir, en paz, conectada y, por primera vez en mucho tiempo, llena de esperanza. La vida se había convertido en un ritmo tranquilo, lleno de la simplicidad de los pequeños placeres. Jugar al ajedrez, disfrutar de los momentos de tranquilidad y charlar con amigos. Esas pequeñas rutinas diarias se habían convertido en mi santuario. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de consuelo y seguridad que había estado ausente durante años. Adam y Emily, mis hijos, seguían llamando con frecuencia, con la voz llena de preocupación por mi adaptación a la vida sola. Parecían inquietos, aunque les aseguraba constantemente, estoy bien, no me falta nada. No tienen que preocuparse por mí. Intenté tranquilizarlos, pero en el fondo sabía que no podían comprender del todo la paz que había encontrado en la soledad. Había aprendido a aceptarla, a apreciarla, a sentirme arraigada en ella. Pero entonces, una tarde, el mundo tal como lo conocía cambió. Después de un almuerzo tranquilo, me senté al sol, sintiendo su calor en el rostro, dejando que la sencillez del momento me inundara. Sonó el teléfono y, al contestar, oí la voz de Aram entrecortada, llena de urgencia. Había un temblor en su tono que me oprimió el pecho. Papá, tengo malas noticias, dijo, con la voz apenas controlada. La señora Robinson tuvo un accidente de coche y está hospitalizada. Si sigues viendo el video y te resultan útiles estas lecciones, comenta en TurnTube abajo para que sepa que sigues aquí conmigo. Sus palabras me impactaron. El corazón me dio un vuelco y, por un instante, no pude respirar. El teléfono casi se me resbala de la mano, la conmoción me paralizó. Tuve que estabilizarme, sentada en el borde de la silla, intentando asimilar la gravedad de lo que decía. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está? Tartamudeé, con la voz apenas un susurro, mientras el pánico empezaba a apoderarse de mí. La voz de Adam se quebró al volver a hablar. Acabo de recibir la noticia y corrí hacia allí. ¿Quieres venir al hospital? Sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. La noticia de la señora Robinson, alguien que había sido una constante en mi vida, alguien a quien había llegado a querer profundamente, era casi insoportable. En ese momento, no podía pensar, no podía razonar. Colgué, llamé al personal de la residencia para organizar el transporte, con la mente llena de pensamientos que no podía controlar. ¿Cómo podía pasarle algo tan trágico ahora? La última vez que la vi, le sonreí y le dije que se cuidara. Y ahora esto. La imagen de su rostro sonriente me atormentaba, y solo podía pensar en lo frágil que era la vida. Cuando llegué al hospital, vi a Adam y Emily fuera de urgencias. Su expresión, tan preocupada, tan profundamente preocupada, de repente hizo que todo pareciera demasiado real. Adam me ayudó a sentarme, con las manos ligeramente temblorosas mientras me guiaba a la silla. Papá, dijo con la voz cargada de miedo. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero la situación no pinta bien. El peso de sus palabras me destrozó. Apenas podía mirarlo, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho mientras miraba la luz roja parpadeante sobre la puerta del quirófano. Solo podía rezar. Esperanza contra toda esperanza de que la señora Robinson, la mujer fuerte y resiliente que había tocado tantas vidas, encontrara la manera de sobrevivir. Los minutos transcurrían lentamente, cada uno parecía una eternidad. El tiempo parecía ralentizarse, el aire cargado de preocupación y miedo. Entonces se abrió la puerta y apareció el doctor. Casi me abalancé sobre él, desesperada por noticias, por un atisbo de esperanza. ¿Cómo está?, pregunté, con la voz apenas respirando, el corazón en la garganta. El rostro del doctor era sombrío, sus ojos exhaustos. Negó con la cabeza, y sentí un frío que me calaba los huesos. Las heridas son graves, dijo en voz baja.
Prepárate para lo peor. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento y entumecida. Apenas podía mantenerme erguida mientras Aram me guiaba con cuidado de vuelta a la silla. Sentía que el mundo daba vueltas, todo a mi alrededor se desdibujaba en una niebla. Y entonces, momentos después, apareció una enfermera, empujando el cuerpo inmóvil de la señora Robinson por el pasillo. El corazón me dio un vuelco al verla, pálida, inmóvil, una sombra de la mujer vibrante que había conocido. Había estado llena de vida, llena de espíritu. Y ahora parecía tan frágil, tan indefensa. Verla así me destrozó algo muy profundo. No podía respirar, no podía pensar. Extendí la mano instintivamente, tomando su fría mano entre las mías, sintiendo el marcado contraste entre su calor y la gélida sensación de su piel. Por favor, señora Robinson. Susurré con la voz quebrada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, no me dejes. Lo prometiste. Prometimos pasar la vida juntos. No puedes dejarme ahora. Pensé por un momento que tal vez me oiría, que tal vez respondería. Sus ojos se abrieron de golpe, y por un breve instante me atreví a albergar esperanzas. Pero no salieron las palabras. Una lágrima escapó de su ojo, y fue como una puñalada en mi corazón. En ese instante, mi mundo se derrumbó. Me arrodillé a su lado, con las manos temblorosas mientras apretaba la suya, las lágrimas cayendo sin control. Por favor, grité con la voz llena de dolor. Por favor, no te vayas. No puedo vivir sin ti. Si me dejas, no sé qué haré. Aram y Emily permanecieron en silencio, con el rostro destrozado por la tristeza y la misma impotencia que me abrumaba. Sabían que no podían decir ni hacer nada para aliviar el dolor que sentía en ese momento. Esa noche, el médico confirmó lo peor. El estado de la señora Robinson había empeorado. Ahora estaba en estado crítico. No podía separarme de ella ni un segundo. Me quedé allí, esperando, rezando en silencio, deseando que encontrara la fuerza para aguantar. En un momento, sus ojos se abrieron de nuevo y su mano, tan fría, buscó la mía. La apreté con fuerza, sin querer soltarla. Era todo lo que podía hacer, todo lo que me quedaba por dar. Su agarre en mi mano se apretó un poco más que antes, y forcejeó, respirando superficial y dificultosamente. Pude ver la lucha en su rostro, la última pizca de fuerza intentando salir. Señor Thompson. Viva bien, susurró, su voz apenas un suspiro, tan frágil, tan baja. Y entonces, con una última y suave exhalación, su mano se relajó y sus ojos cansados se cerraron por última vez. Una parte de mí quería gritar, rogarle que despertara, que se quedara conmigo solo un momento más. Pero se había ido. En ese silencio doloroso e inevitable. Me quedé paralizado, completamente paralizado por el peso aplastante del momento. Sentí como si mi corazón se hubiera roto en 1000 pedazos, y no podía respirar. Señora Robinson, no se vaya, susurré, con la voz llena de dolor, de desesperación. Por favor, no me deje. Pero no hubo respuesta. La ausencia de su presencia llenó la habitación de un frío más intenso que cualquier noche de invierno. No encuentro palabras para describir el vacío que me invadió entonces. Fue como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo, dejando solo un cascarón vacío. La señora Robinson era más que una amiga. Ella fue la última persona que realmente se preocupó por mí, que me vio tal como era y que me amó a pesar de todo. Y ahora se había ido. El mundo parecía más cruel, más frío de alguna manera, y me quedé a trompicones durante los días siguientes en una neblina, una oscuridad que se aferraba a mí, sofocando cualquier posibilidad de alegría o paz. El dolor era sofocante, y por mucho que la gente intentara consolarme, solo parecía empeorar la soledad. En la residencia, los días se confundían. Todo parecía tan vacío sin ella, como si las horas que se extendían interminablemente ante mí no tuvieran sentido. Mis amigos y mis compañeros residentes notaron el cambio en mí. No necesitaba que dijeran nada. Podía verlo en sus ojos. La lástima, la tristeza que no sabían cómo expresar.
Se sentaron conmigo, pero ninguna palabra de consuelo pudo sanar la herida que se había grabado profundamente en mi corazón. A nuestra edad, las pérdidas son más que simples recuerdos. Son partes de nosotros mismos, fragmentos irreemplazables de nuestra alma. Una vez que algo se va, por mucho que intentemos llenar ese vacío, permanece vacío para siempre. Adán y Emily venían a menudo, trayendo a sus hijos pequeños con la esperanza de que su risa, su inocencia, me alegraran el espíritu. Pero por mucho que lo intentara, por mucho que deseara encontrar consuelo en su alegría, todo se sentía tan lejano. Mi corazón era una fortaleza, encerrado tras muros de tristeza. Y por mucho amor que me ofrecieran, no lograba trascenderme. Sonreía, pero no era más que un gesto vacío para asegurarles que estaba bien, cuando en el fondo no era así. El silencio entre nosotros se hacía más fuerte cada día, un recordatorio constante del espacio que la señora Robinson había dejado atrás. Una tarde, Adam se sentó a mi lado, con el rostro desgarrado por la preocupación. No podía entender por qué seguía sufriendo tanto, porque no había podido seguir adelante. Y con su dulzura, intentó consolarme. «Papá, por favor, no estés más triste. Señora Robinson no querría que te sintieras así». Sus palabras, aunque llenas de amor, me dolieron. ¿Cómo iba a entenderlo? No había experimentado la profundidad de la pérdida que yo había experimentado. «Adam, hay cosas que simplemente no se pueden expresar con palabras», dije con voz temblorosa. «Dejar ir no es algo fácil. Tú y Emily aún son jóvenes. Aún estás encontrando tu camino. Pero cuando alguien a quien amas con todo tu corazón se va de repente, se siente como si el cielo se hubiera derrumbado, como si todo lo que alguna vez conociste se te escapara entre los dedos». Adam se quedó en silencio, sintiendo el peso de mis palabras. Luego, con mucho cuidado, tomó mi mano y la apretó suavemente. «Papá, aún nos tienes. Tus hijos y tus nietos. Siempre estaremos aquí para ti». Sus palabras, tan cálidas y reconfortantes como eran, no pudieron llenar el vacío que sentía. No pudieron ahuyentar la profunda y sofocante soledad que se había arraigado en mi interior. «Sé que te importa, Adam», dije en voz baja, mi voz apenas por encima de un susurro. «Pero a veces el vacío en el corazón es algo que solo tú puedes comprender de verdad». Unos días después, mientras caminaba por el jardín, intentando perderme en la serena belleza de la naturaleza, vi a un nuevo residente. Era un hombre mayor, con el rostro marcado por la tristeza, sus ojos cargados por la misma soledad que me había atormentado al llegar. Sentí una punzada de reconocimiento, una conexión con su dolor. Me acerqué a él lentamente, colocando suavemente mi mano sobre su hombro, ofreciéndole el mismo consuelo que yo también anhelaba. «¿Eres nuevo aquí?», pregunté con voz suave. «¿Te gustaría dar un paseo conmigo?». Me miró, y aunque sus labios no se separaron para hablar, vi la gratitud en sus ojos. Caminábamos juntos, uno al lado del otro, en la quietud del jardín. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero no fue necesario. Había una comprensión silenciosa entre nosotros, un reconocimiento del peso compartido de nuestros años y nuestras pérdidas. Éramos solo dos almas vagando por los últimos capítulos de nuestras vidas, encontrando el consuelo posible en la compañía mutua. Esa noche, mientras yacía en la cama, volví a pensar en la señora Robinson. Su voz, tan suave y amable, parecía resonar en mi mente. Su sonrisa, su tacto tierno. Esos momentos se habían convertido en los recuerdos más preciados de mi vida. Y ahora eran todo lo que me quedaba de ella. Era difícil, muy difícil imaginar una vida sin ella. Pero al cerrar los ojos, me di cuenta de algo. Aunque ya no estuviera, una parte de ella siempre estaría conmigo. Su amor, su cariño, su bondad. Habían dejado una huella imborrable en mi corazón, una huella que jamás podría borrarse. Y por primera vez en mucho tiempo, mientras yacía allí en silencio, el peso de mi soledad no se sentía tan pesado. No se había ido, pero se había suavizado un poco. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente por ahora.
Aunque la muerte de la señora Robinson me sumió en una profunda tristeza, las lecciones que me transmitió durante su vida permanecerán grabadas para siempre en mi corazón. Me enseñó algo que trasciende todo lo demás. La importancia de apreciar cada relación que encontramos, ya sea con familiares, amigos o incluso conocidos fugaces. Estos lazos, por pequeños o grandes que sean, son los que llenan los vacíos de nuestros corazones. Son los que dan sentido a la vida, brindándonos conexión, comprensión y consuelo cuando el mundo se siente demasiado vasto o abrumador. Cada relación es un hilo en el tapiz de nuestras vidas, entretejido por momentos compartidos, risas, dificultades y amor. No puedo evitar sentir que sin estas relaciones, nuestra existencia sería mucho más vacía. Son los anclajes que nos sostienen, y en un mundo donde todo es transitorio, son una de las pocas constantes en las que podemos confiar. La mañana después de su fallecimiento, me encontré de pie en el jardín de la residencia de ancianos, con el calor del sol en el rostro, pero mi corazón sentía un profundo vacío. Estaba sola con mis pensamientos, la suave brisa susurrando entre los árboles. Fue en ese momento de tranquilidad que realmente comprendí. Nada en esta vida dura para siempre, excepto el amor que compartimos con los demás. Los momentos genuinos que creamos juntos siempre perdurarán. Esos momentos perduran en nuestros corazones, y cuando las tormentas de la vida nos golpean, sirven como fuente de fortaleza, un recordatorio de que hemos vivido plenamente, amado profundamente y entregado una parte de nosotros mismos a los demás. Ese amor, a pesar del paso del tiempo, perdura como un faro en la oscuridad, guiándonos cuando nos sentimos perdidos. He llegado a comprender que la fuerza espiritual es lo que nos ayuda a superar los momentos más difíciles, incluso cuando la vida se siente como un peso insoportable. Es esta fuerza interior, alimentada por nuestro amor a los demás y las profundas conexiones que hemos forjado, la que nos impulsa hacia adelante. El gran autor japonés Haruki Murakami dijo una vez: siempre he pensado que la gente envejece lentamente. En realidad, la gente no envejece en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, ha pasado un día, ha terminado un año y, en un abrir y cerrar de ojos, ha transcurrido toda una vida. No creas que sigues siendo joven. Un día, de repente, te das cuenta de que tu juventud ya no existe. Aparecen las primeras canas y tu rostro empieza a mostrar pequeñas arrugas. El tiempo pasa, y la gente envejece de maneras que nunca comprendemos del todo hasta que nos sucede. Se presenta casi desapercibido, y de repente te encuentras en un punto de la vida donde el tiempo parece haberse escapado sin tu permiso. La comprensión de que ya no quieres hablar de tu edad llega pronto, lentamente, como un silencioso reconocimiento de que has cruzado un umbral. A medida que envejeces, el peso del tiempo se vuelve imposible de ignorar. Cuando tus padres empiezan a envejecer y necesitan tus cuidados, te das cuenta conmocionado de que has traspasado los límites de la juventud. El mundo empieza a tratarte de forma diferente, llamándote señor, señora, y sientes una punzada de incomodidad. En esos momentos, ya no puedes negar la verdad. Ya no eres joven. Algunos dirán: ¿qué tiene de aterrador envejecer? Pero la verdad es que, en cuanto esas palabras salen de tus labios, sientes su peso. Es una mentira reconfortante, una forma de convencerte de que no es tan malo como parece. Sin embargo, en el fondo, sientes que las lágrimas comienzan a formarse. Silenciosas, inadvertidas. El mundo se aquieta a tu alrededor, no porque le falten palabras, sino porque en ese silencio, todos saben que no quedan palabras que puedan ofrecer un verdadero consuelo. ¿Te das cuenta? Has vivido toda una vida. Pero, en muchos sentidos, nadie comprende el camino que has recorrido. Puede que tengas una red de conocidos, amigos, colegas. Tanta gente en tu vida. Pero ¿cuántos te comprenden de verdad? ¿Cuántos escuchan de verdad los susurros de tu alma? Al final, a menudo nos encontramos solos en nuestros pensamientos. Incluso rodeados de otros, el consuelo que nos ofrecen a menudo puede resultar vacío. Un gesto cortés para llenar el vacío. Pero a veces, en lugar de responder con palabras vacías, elegimos guardar silencio. No es por amargura, sino por reconocer que solo nosotros mismos podemos comprender nuestros corazones.
El silencio se convierte entonces en un espacio sagrado donde nos permitimos escuchar el ritmo de nuestros pensamientos y sentir el pulso de nuestro corazón. Cuando cae la noche y el mundo se hunde en un sueño tranquilo, encuentras paz en el sonido de los latidos de tu corazón. Solo, sí, pero no solitario. Hay cierta libertad en esa soledad, un consuelo al saber que ya no necesitas la validación de los demás. Sus preocupaciones, sus opiniones, ya no pesan sobre tus hombros. Has llegado a confiar en ti mismo, a confiar en tu carácter y tu juicio más que en las opiniones fugaces de quienes te rodean. El tiempo pasa, a veces desapercibido, y a medida que envejeces, te das cuenta de que el ruido del mundo se aquieta. No porque no quede nada más que decir, sino porque no hay nada más que decir. Las personas, a su manera, empiezan a comprender que el silencio a menudo habla más que las palabras. ¿Cuántas personas a tu alrededor comprenden realmente la profundidad de tu camino? Pocas, si es que hay alguna. Y a veces, puedes sentir que nadie te escucha de verdad. Pero quizás eso esté bien. Las palabras de consuelo a menudo ocultan la verdad más profunda, la verdad que no estamos dispuestos a afrontar. Así que eliges el silencio. Es en esa quietud donde encuentras claridad, una conexión más profunda contigo mismo. Solo entonces puedes escuchar tu corazón, tus verdaderos pensamientos. Sin la interferencia de otros. La adversidad a menudo parece más prevalente que cualquier ventaja que podamos poseer. La vida está llena de luchas, y a veces parece que el fracaso es la única opción. Pero a través de todo esto, aprendemos a aceptar que hay fuerzas que escapan a nuestro control, y en esa aceptación, hay paz. Empiezas a darte cuenta de que mientras hayas dado lo mejor de ti, puedes mantener la cabeza en alto, sin vergüenza. El respeto por ti mismo que adquieres no es orgullo, sino humildad. Reconoces la bondad dentro de ti, pero en lugar de permitir que infle tu ego, la llevas con gracia. La humildad se convierte en parte de tu esencia y, a su vez, te hace aún más digno de respeto. Con el paso del tiempo, no puedes evitar notar los cambios en tu interior. Son sutiles, casi imperceptibles a veces, pero innegables. Te has transformado con la edad, y mientras el mundo sigue cambiando a tu alrededor, una cosa queda clara: te has convertido en más de lo que jamás imaginaste. Los años, las luchas, las alegrías, te han moldeado. Y ahora eres más fuerte, más sabio y más consciente de la belleza que la vida ofrece, por fugaz que sea. Si aún ves este video y te resultan útiles estas lecciones, por favor, deja 3 comentarios abajo para que sepa que sigues aquí conmigo. La vejez ha sido una maestra incansable que ha transformado mi espíritu, profundizado mi comprensión de la vida y, aún más profunda, mi visión del amor. Una vez pensé que el amor era simple y puro, algo que podía capturarse en la imagen de 2 personas tomadas de la mano, sin soltarse jamás, y envejeciendo juntas, una al lado de la otra, para siempre. Creía que el amor era el ancla que nos mantendría firmes y que nada podría quebrantarlo, sin importar el tiempo que pasara. Pero con el paso de los años, he llegado a ver la verdad. Una verdad agridulce. Muchas relaciones son fugaces, como los pétalos de una flor que florecen con brillo pero se marchitan demasiado rápido. Son temporales, a menudo más sobre los momentos que compartimos que sobre la eternidad que alguna vez imaginamos. La vida avanza tan rápido que el pasado, el presente y el futuro comienzan a difuminarse. Nos damos cuenta, con un dolor silencioso, de que las personas que una vez nos parecieron irreemplazables, aquellos que parecían pilares de nuestras vidas, han cambiado o se han alejado. Incluso los recuerdos más preciados, antaño vibrantes y llenos de vida, comienzan a perder su color con el tiempo. Cuanto más vives, más comprendes que la vida, en toda su hermosa complejidad, puede ser tanto fuente de alegría como de profunda tristeza. Hay momentos en que aceptar esta verdad parece imposible en lo más profundo del alma y te cuesta aceptarla. Sin embargo, hay una calma innegable que surge al comprender que no todo está destinado a permanecer inmutable. Algunas cosas, antes perfectas a nuestros ojos, simplemente pierden su brillo y no tenemos más remedio que dejarlas ir. Lo que una vez te molestó, los momentos que habrías pasado criticando o intentando cambiar, comienzan a desvanecerse. Te das cuenta de que algunas cosas simplemente son.
Y ningún deseo, por mucho que lo desees, puede alterar su existencia. La vida no pide permiso para cambiar. Simplemente cambia. La gente te decepcionará y tú te decepcionarás a ti mismo. Es difícil de aceptar, pero la verdad es que a veces nos entregamos demasiado a los demás. Y a cambio terminamos sintiéndonos vacíos, como si nuestra bondad se diera por sentado. Quienes antes te necesitaban ahora creen que tu amor y cuidado están garantizados, como si fuera algo en lo que siempre pueden confiar. He aprendido, a veces con dolor, que debo tratarme con más amabilidad. Debo proteger mi corazón con más fiereza y, cuando sea necesario, ser un poco más frío con los demás para preservar mi bienestar. Con el paso del tiempo, empiezas a ver que la decepción no es solo un sentimiento fugaz. Es una compañera constante en el camino de la vida. Cuanto más te entregas a algo, más vulnerable te vuelves a ser decepcionado. Y, sin embargo, hay una extraña belleza en esa vulnerabilidad, porque te recuerda que sigues vivo, que sigues esperando, que buscas algo mejor. Con el tiempo, me he dado cuenta de que es una tontería depositar todas tus esperanzas en un solo lugar. La esperanza, aunque poderosa, también puede ser fuente de profunda decepción. Es al darte cuenta de esto que empiezas a aprender la delicada danza de la esperanza y la aceptación. Hay momentos en los que debes seguir adelante con todas tus fuerzas. Pero hay otros en los que debes saber cuándo dar un paso atrás, respirar hondo y simplemente dejar que las cosas se desarrollen. El secreto está en aprender a equilibrar ambas, esperanza y decepción. Y cuando lo haces, dejas de preocuparte tanto por el resultado. Lo que realmente importa no es lo que ganas o pierdes, sino cómo te manejas a través de todo y cómo sigues adelante, adelante con gracia, sin importar los desafíos que la vida te presente. Al final, después de todo el amor, la pérdida, la esperanza y la decepción, he llegado a comprender una profunda verdad. La única manera de evitar el verdadero fracaso es confiar en uno mismo. Si bien es reconfortante contar con el apoyo de los demás, existe una fuerza más profunda y silenciosa que proviene de ser autosuficiente, de saber que, al final, eres tú quien siempre estará ahí para ti. Cuando el mundo se siente incierto y no tienes a nadie más a quien recurrir, descubrirás lo fuerte que eres en realidad. Este es el momento de levantarte. No porque tengas que hacerlo, sino porque te das cuenta de que siempre has tenido la fuerza dentro de ti y que, más que cualquier otra cosa, es el regalo más preciado que puedes darte. Al llegar al final de esta reflexión, te invito a reflexionar profundamente sobre lo que has aprendido de estas lecciones de vida. Envejecer nos enseña mucho sobre el amor, la pérdida, la esperanza y la increíble fuerza que llevamos dentro. ¿Qué te ha impactado más hoy? ¿Qué lección te llevarás y cómo planeas ponerla en práctica en tu vida? Me encantaría conocer tu opinión. Comparte en los comentarios algo que hayas aprendido y cómo influirá en tus acciones futuras. Tus ideas pueden inspirar y animar a otros que están en la misma situación. Si disfrutaste este video, deja tu comentario abajo y no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el video y espero verte en el próximo.